Muy buenas noches, distinguidos integrantes de la mesa principal, público presente. Previo a dar inicio con la actividad del día de hoy, les recuerdo a los presentes que tienen que apagar su teléfono celular o ponerlo en silencio y que está prohibido contestar llamadas dentro del auditorio. También que en caso de emergencia, este auditorio cuenta con 4 salidas de emergencia, 2 que están al fondo y 2 que encontramos a la izquierda y a la derecha, y están debidamente rotuladas. Vamos a empezar con la mesa redonda, impacto de las reparaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y sus aportes en la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales. Nos acompaña como moderador el máster Tomás Poblador Ramírez, quien es licenciado en Derecho de la Escuela Libre de Derecho, máster en Ciencias Penales de la Universidad de Costa Rica, defensor público coordinador en San José, coordinador de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados, defensor público interamericano y diplomado postítulo por la Universidad de Chile en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Muy buenas noches, tengan todos y todas, deseando que la estancia en Costa Rica de hermanos latinoamericanos y de otras latitudes que nos visitan haya sido de su completo agrado. Sean muy bienvenidos a este auditorio del Colegio de Abogados de Costa Rica, que es su casa. Le corresponde a la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados el honor de organizar y poderlos invitado a esta charla, agradeciéndole por supuesto a don Gunnar Núñez, a doña María Teresa Rodríguez, a doña Lorena González, que son miembros también de esta comisión. Procedemos primero a darle la palabra en esta charla con unas palabras introductorias a la presidenta de la Asociación Costarricense de Derecho Internacional, ACODI, que ha sido de gran ayuda también en la organización de esta charla del día de hoy. Tiene la palabra la licenciada Fernández Jiménez Sauter. Muy buenas tardes, don Manuel Ventura, don Óscar Azmitia y don Tomás Poblador y público presente. Para la Asociación Costarricense de Derecho Internacional es un honor contar con la colaboración de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos, ULA Salle sede, y con el Colegio de Abogados en esta actividad. Nosotros somos una asociación que se dedica al fomento y la difusión del derecho internacional entre estudiantes, profesionales en derecho y demás miembros de la comunidad académica del país. Para cumplir este fin realizamos distintos eventos académicos, tales como foros y mesas redondas, y cada 2 años hacemos entrega del Premio Manuel María de Peralta a alguna personalidad distinguida en esta área en Costa Rica. Además, este año lanzamos la primera revista costarricense especializada en Derecho Internacional y cuya segunda edición se publicó en agosto de este año. Esta semana en particular estamos realizando una actividad que tiene especial relación con la ponencia de esta tarde. Se trata de la competencia internacional Eduardo Jiménez de Aréchega. Esta es una simulación de un litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la cual participan estudiantes de universidades de toda Latinoamérica. Y a esto se debe la amplia participación de delegaciones internacionales el día de hoy. Esta es la 18ª edición de la competencia, la que se realiza esta semana, y esta competencia tiene 18 años de estar creando una red de profesionales en derecho que están interesados y especializados en el estudio de los derechos humanos. Esta rama en particular del derecho internacional siempre ha sido un pilar en las labores de la asociación, y hemos tenido la suerte de contar siempre con grandes personalidades de esta rama del derecho que nos ayudan, como es don Manuel Ventura, actual juez de la Corte Interamericana y que ha sido funcionario de la misma desde 1979. Además, para la realización del evento de esta tarde hemos contado con la particular ayuda de doña Lorena González, la cual es la directora de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos ULA Salle sede, a la cual queremos darle en esta ocasión un especial reconocimiento por su reciente nombramiento como miembro del Subcomité para Prevenir la Tortura de las Naciones Unidas.
Doña Lorena se ha desempeñado como investigadora y consultora internacional en derechos humanos por muchos años y es la actual decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Salle. De parte de la asociación queremos darle una especial felicitación a doña Lorena por este nombramiento. Bueno, para no quitarle más tiempo y pasar a los expositores importantes, no me queda más que agradecer la participación de la asociación en este evento y de resaltar la importancia del tema que se va a tratar hoy en la tarde. La justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales y el deber progresivo del Estado de garantizarlo es un tema que está en actual desarrollo en nuestro sistema interamericano de protección de los derechos humanos. A los participantes de la competencia, los cuales llevan meses estudiando estos temas, les recomiendo poner especial atención a ambos, a los tres señores que nos van a hablar en breve y bueno, también en especial a don Manuel, ya que hay pocas personas que cuentan con el conocimiento del sistema interamericano como él. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Fernanda Jiménez, por sus palabras. De seguido, tenemos también unas palabras introductorias del doctor Óscar Asmitia Barranco, rector de la Universidad de La Salle. Buenas noches. Muy buenas tardes, don Manuel, doña Fernanda, don Tomás. Buenas tardes a todos y a todas que nos visitan hoy. A mí me pidieron dar un saludo introductorio, ya es segunda vez que me toca estar en este auditorio y rodeado de abogados. La vez pasada me dijeron que no era buena política pelearme con ellos, ¿verdad? Así es que yo no voy a tocar para nada ningún tema de derecho, sino hacer una reflexión en torno al tema de los derechos humanos. Cuando uno abre los ojos a la realidad y ve lo que está pasando en el mundo de hoy, ayer, hoy, guerras, la lucha contra el ébola, 43 desaparecidos en Iguala, en Guerrero, México, después de un mes casi sin aparecer, y al mismo tiempo uno relee la Declaración de los Derechos Humanos, se da cuenta que algo no está bien, ¿verdad? No le estamos haciendo ningún caso y parece que esta declaración es una carta a Papá Noel, porque la realidad es demasiado dura y pareciera que nadie la cumple. Que la vulnerabilidad y la miseria de miles de millones de personas no les preocupa a las autoridades ni a nuestros gobiernos, es una cosa que salta a la vista. Pero tampoco nos quita el sueño de los ciudadanos, cuyo silencio muchas veces es señal de complicidad. La extorsión, el insulto, la amenaza, el coscorrón, la bofetada, la paliza, el azote, el cuarto oscuro, la ducha helada, el ayuno obligatorio, la comida obligatoria, la prohibición de salir, la prohibición de decir lo que se piensa, la prohibición de hacer lo que se siente y la humillación pública son algunos de los métodos de penitencia y torturas tradicionales en la vida de la familia. Para castigo de la desobediencia y escarmiento de la libertad, la tradición familiar perpetúa una cultura del terror que humilla a la mujer, enseña a los hijos a mentir y contagia la peste del miedo. Los derechos humanos tendrían que empezar por casa, me comenta en Chile Adrián Domínguez, dice Eduardo Galeano. Esta situación de la fuerza de la Declaración de los Derechos Humanos y la dureza y la vulnerabilidad de los derechos humanos de la población nos llevó a la Universidad de La Salle partiendo de nuestros 4 ejes, que son la lucha contra la pobreza y la exclusión, el cuidado de la tierra, el apoyo a la diversidad de la cultura y las relaciones vitales y espiritualidad. Eso nos llevó a luchar contra la globalización de la indiferencia, tratando de hacer como nos recomendó el Papa Francisco, despertar nuestra conciencia. Y esto lo dijo el Papa en la isla italiana de Lampedusa, ante la tragedia de miles de inmigrantes africanos muertos. Estamos seguros, como lo dicen tantos analistas, que la regeneración de la democracia y el respeto a los derechos humanos son los objetivos estratégicos de este siglo. Dice Saramago, sin democracia no puede haber derechos humanos, pero sin derechos humanos tampoco habrá democracia. Estamos en una situación en que se habla mucho de democracia y casi nada de derechos humanos. Creo que estas son 2 grandes batallas para el siglo, y si no las libramos, este siglo será un desastre.
Los partidos políticos, incluyendo los de la izquierda, deberían meter sus programas en un cajón y poner en la mesa, poner en práctica una cosa tan simple como la Declaración de los Derechos Humanos. Además, con la seguridad que después de milenios de años de civilizaciones y culturas, los derechos y los deberes humanos están inscritos en nuestras conciencias, incluso cuando aparentemos ignorarlos o despreciarlos, queremos apelar a estas conciencias libres para que manifiesten y suman. Por eso hemos hecho de los derechos humanos el eje transversal de la universidad, eje que se manifiesta en nuestros programas. Tenemos en los pensum cursos de derechos humanos, en la vivencia al interior de la comunidad universitaria y en las actividades que promovemos. Especialmente, acaba de decirlo nuestra compañera que me antecedió en la palabra, destaco la creación y funcionamiento desde hace más de 3 años en la universidad de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos, que se ha proyectado con mucha fuerza a la sociedad costarricense y a nivel centroamericano, pues la misma nació con vocación regional. Nuestra coordinadora, doña Lorena González Pinto, como acaba de ser mencionado, recientemente ha sido elegida con 63 votos de un total de 70 estados para integrar este subcomité de prevención de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes de la ONU. Creemos pues que hay que librar esta batalla por los derechos humanos. Ojalá que emerja la esperanza, que emerja la inteligencia política, que emerja la acción negociadora que nos lleva a pensar y sentir que la injusticia y la violación de derechos humanos no son irremediables, y que entonces seamos protagonistas de nuevos caminos a la acción social transformadora. Muchas gracias. Muchas gracias, don Oscar, por sus palabras al inicio de esta charla. La importancia en el sistema interamericano del tema que nuestro expositor de lujo nos va a presentar esta noche, deviene de una serie de temáticas que han cobrado enorme importancia en nuestra región. Recordemos que el sistema interamericano de derechos humanos, bajo la concepción de muchos de los expertos a nivel internacional, es el sistema de protección de derechos humanos regional quizás con mayor solidez en el globo, ya que si lo comparamos con la cantidad de recursos de financiación que se tiene en el sistema europeo de derechos humanos, en el sistema africano, y también los problemas de ejecución de las resoluciones y sentencias de estos órganos regionales, quizás el sistema interamericano revierte esta enorme importancia cuando podemos determinar que efectivamente, con los recursos que son bastante limitados. Tenía la ocasión semanas atrás de hablar con el secretario de la Corte y establecer los problemas de financiación que tiene nuestra Corte Interamericana con sede en Costa Rica, lo cual es un orgullo para nosotros los costarricenses. Los logros, el trabajo, la calidad de las sentencias que se encuentran en la Corte Interamericana, casi que en relación con sus símiles europeos o africanos, no tienen comparación. Han habido temas trascendentales en el último quinquenio, el tema de los cambios al reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la presentación del informe final, la figura del Defensor Público Interamericano en convenio de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas y la Corte Interamericana, un renacer en la región en el tratamiento del control de convencionalidad como una enorme arma que tienen los sistemas jurídicos latinoamericanos para la prevención y promoción efectiva de los derechos humanos, es un tema también importantísimo. Pero quizás el tema que determina mayor interés en los últimos años es el tema de reparaciones, el cual para ello tenemos a un expositor de lujo esta noche. Tenemos al licenciado en Derecho de la Universidad de Costa Rica, don Manuel Ventura, juez de la Corte Interamericana desde el año 2004, pero ligado estrechamente al sistema interamericano desde el año 1979, como bien lo planteaba doña Fernanda Jiménez,
efectivamente hay pocas personas que puedan tener el conocimiento y la experiencia de nuestro expositor del día de hoy. Don Manuel ha sido galardonado en diversas ocasiones como con el Premio Nacional Manuel María Peralta por su contribución al derecho internacional. Es caballero de la Orden de Malta, presidente honorario del Instituto Colombiano de Derechos Humanos. Le damos la palabra a don Manuel para que pueda presentar la charla principal de esta noche. Muchas gracias, don Manuel. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Hermano Óscar Asmitia, rector de la Universidad de La Salle, licenciada Fernanda Jiménez, presidenta de ACODI, licenciado Tomás Poblador, coordinador de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados, miembros del cuerpo diplomático, participantes de CEJA, abogados, colegas. Quisiera saludar muy especialmente a Lorena González porque sé que es el interés especial de ella en llevar a cabo este acto en conjunto con Fernanda, la que nos tiene a todos aquí reunidos hoy en la tarde. Ha sido una magnífica idea juntar los dos eventos, sin la menor duda. La Corte, bueno, la van a conocer mañana y van a sufrir bastante en la competencia. Bueno, muy honrado y complacido, francamente, de estar con ustedes aquí hoy en la tarde, porque siempre que tengo que preparar una conferencia de estas, reviste para mí un gran interés realizar estos estudios, en especial este titulado Impacto de las reparaciones ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y aportes a la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales. La preparación de este trabajo me ha permitido revisar, por una parte, el impacto que ha tenido la jurisprudencia de la Corte Interamericana sobre reparaciones en los Estados partes y sus respectivos ordenamientos jurídicos, y por otra parte, la evolución de la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales en la jurisprudencia del tribunal. En primer lugar, hablaré acerca del sustento normativo de las medidas de reparación que ordena la Corte Interamericana en sus sentencias. En segundo lugar, abordaré el tema del impacto y el efecto expansivo de la jurisprudencia de la Corte, en especial sus reparaciones en los ordenamientos jurídicos de los Estados americanos. Posteriormente analizaremos el tema de la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales a través de la jurisprudencia de la Corte y finalmente algunas conclusiones sobre los temas estudiados el día de hoy. Primero digamos algunas cosas en general sobre las reparaciones en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ustedes bien lo saben que la obligación de reparar por parte de un Estado que haya sido condenado por una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos nace del artículo 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el cual señala que cuando la Corte decida que hubo violación de un derecho o libertad conculcados en la Convención, esta dispondrá que se garantice al lesionado, primero en el goce del derecho o libertad conculcado, y que dispondrá asimismo, si fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada. Además, la jurisprudencia de la Corte ha establecido que es un principio de derecho internacional que
que toda violación a una obligación internacional que resulte en daños y perjuicios crea un deber de reparar adecuadamente. Al producirse un hecho ilícito imputable al Estado, surge la responsabilidad internacional de éste por violación de una norma internacional, con el consecuente deber de reparar y hacer cesar las consecuencias de la violación. En general, las medidas de reparación tienen como objeto fundamental el proporcionar a la víctima y a sus familiares la restitución in integrum de los daños causados. Las reparaciones se clasifican en medidas de satisfacción e indemnización. En este sentido, el tribunal ha tenido en cuenta 3 factores para determinar las medidas de reparación: la justicia, la no repetición de los hechos y el reconocimiento público de responsabilidad o satisfacción por parte del Estado. Estos 3 factores, individualmente y combinados entre sí, contribuyen a la reparación integral por parte del Estado de la violación de sus obligaciones internacionales. En la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sentado los principios básicos de la valoración de los distintos daños producidos por un acto ilícito, los cuales han sido clasificados según tengan intrínseco valor económico en 2 grandes categorías: daños de carácter material y daños de carácter inmaterial. El daño material atiende las consecuencias de carácter patrimonial que tienen un nexo causal directo con el hecho ilícito. Entre los daños materiales reconocidos por la Corte Interamericana se encuentran el daño emergente, el lucro cesante o pérdida de ingresos y el daño al patrimonio familiar considerado de manera independiente. La indemnización ha sido vista como un medio de reparación natural de este tipo de daños. Por otra parte, según la jurisprudencia del tribunal, el daño inmaterial incluye los sufrimientos y las aflicciones causadas a las víctimas, el menoscabo de valores muy significativos para las personas, así como las alteraciones de carácter no pecuniario en las condiciones de existencia de las víctimas. Dentro de los daños inmateriales, la Corte ha reconocido, aunque no siempre explícitamente, daños de tipo moral, psicológico, físico y de carácter colectivo. Como se verá más adelante, si bien el daño inmaterial carece per se de valor económico, la indemnización compensatoria continúa siendo el medio de reparación más frecuente al momento de repararlo, aunque no la única. Además de las medidas de reparación, se requieren indemnizaciones pecuniarias por parte del Estado que ha incurrido en la violación de sus obligaciones internacionales y convencionales. El propósito principal de la indemnización es remediar los daños, tanto materiales como morales, que sufrieron las partes perjudicadas. Las indemnizaciones deberán incluir el reembolso de los costos y gastos que la víctima, sus familiares o sus representantes hayan tenido que realizar y que deriven de la representación en procedimientos ante cortes nacionales y en el ámbito internacional también. En términos generales, podemos decir que la sentencia busca, mediante la reparación, la restitución del derecho conculcado, la indemnización, la satisfacción, la rehabilitación de las víctimas y medidas de no repetición. La sentencia constituye per se una forma de reparación, y muchas veces así lo dice la Corte expresamente. La Corte Interamericana ha sido exhaustiva en el examen y determinación de medidas que garanticen los derechos conculcados
y la reparación de las consecuencias que las violaciones hayan producido. Estas medidas han incluido generalmente el pago de una indemnización por los daños ocasionados, pero no se reducen a este. El régimen de reparaciones de la Corte se caracteriza por su perspectiva integral y no solo matrimonial. La incorporación de reparaciones de carácter positivo y no pecuniario buscan asegurar, entre otros, la rehabilitación y satisfacción de la víctima, así como la no repetición de los hechos lesivos. En este sentido, la Corte ha ordenado, entre otras formas de reparación, las siguientes: la realización de programas habitacionales, tratamientos médicos y psicológicos, determinación del paradero de la víctima y, en su caso, la búsqueda de sus restos y entrega a sus familiares, la publicación de partes pertinentes de la sentencia, actos públicos de reconocimiento de responsabilidad y desagravio a la víctima, monumentos, medidas educativas, formación y capacitación en derechos humanos, delimitación de tierras, inversión en obras comunales, adecuación de condiciones carcelarias, tipificación de delitos, fondos de desarrollo y medidas de derecho interno. Bueno, esto es precisamente a lo que se refería don Tomás Poblador al decir que el sistema de reparaciones del sistema interamericano llama enormemente la atención en Europa. Vengo llegando de una reunión con la Corte Europea y indudablemente la Corte Interamericana ha ido mucho, pero mucho más allá que cualquier tribunal internacional en materia de reparaciones. Ellos se limitan a ordenar el pago de una suma monetaria únicamente. No tienen una parte del litigio dedicado a probar de una manera tan detallada el daño y a escuchar las partes en sus deseos de reparación. Al atender las situaciones que han configurado la violación de los derechos humanos y buscar medidas que logren reparar los daños producidos, la Corte ha sido innovadora en su jurisprudencia. Incluso podríamos considerar que en esta materia se encuentra la jurisprudencia más innovadora y progresista que ningún tribunal internacional haya dictado. Es sin duda el tribunal internacional que más ha desarrollado el concepto de reparación, y en el sentido de ser una reparación integral, no solamente monetaria. Esto implica, cuando existe un caso concreto en que se ha probado un daño, cómo reparar a la víctima en una dimensión individual, a su familia en una dimensión social, así en otros casos el dar una reparación a una comunidad indígena, y cómo evitar que los hechos que originaron la violación, cuando son estructurales, no vuelvan a suceder. Este punto acerca de las reparaciones emitidas por la Corte, así como en casos de impunidad, en casos de graves violaciones de derechos humanos, es clave en el impacto que ésta tiene en la región. Ahora, a continuación, escogí un poco al azar 3 o 4 casos de la jurisprudencia de la Corte para referirme al impacto que ésta ha tenido en los Estados miembros de la región. Generalmente escogí el primer caso que se refirió a la materia, porque fue el que fue abriendo trocha a lo largo de los años. Los casos resueltos por la Corte Interamericana suelen convertirse en casos emblemáticos y en una fuente de inspiración doctrinaria y jurisprudencial para los tribunales nacionales, ya que los mismos tratan sobre cuestiones trascendentes que requieren una solución a la luz de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En este sentido,
las decisiones de la Corte tienen un impacto que va más allá de los límites específicos de cada caso concreto, ya que la jurisprudencia que se va formando a través de sucesivas interpretaciones influye en los países de la región, a través de reformas legales o jurisprudencia local que incorpora los estándares fijados por la Corte Interamericana en el derecho interno. Esto se puede ver, por ejemplo, en el reglamento de la Comisión Interamericana, que los casos que serán sometidos a la Corte cuando, entre otras circunstancias, exista la necesidad de desarrollar o aclarar la jurisprudencia del sistema, o los casos puedan tener un eventual efecto positivo en los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros. Como puede observarse, el sistema supone que una interpretación coherente de la Convención Americana para todos los países de la región es una condición indispensable para la efectiva vigencia de los derechos humanos en todo el hemisferio americano. A continuación repasaremos algunos casos emblemáticos de la Corte por medio de los cuales podemos observar la interacción del derecho internacional de los derechos humanos mediante las reparaciones ordenadas por esta con el derecho interno de los Estados, en cumplimiento de sus obligaciones internacionales. Posterior a ello, procederé a comentar algunos casos relacionados con la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales. Y si quieren, al final me preguntan en qué falla el sistema. Con el mayor gusto se los diré. Hay muchos problemas hoy en día en el sistema interamericano de derechos humanos, pero ya hablaremos de ello. Pero en términos generales, el cumplimiento de las resoluciones de la Corte es altamente satisfactorio. En primer lugar, me voy a referir a un caso que todos ustedes deben conocer muy bien, la última tentación de Cristo contra Chile, que se basa en la censura judicial impuesta a la exhibición cinematográfica de la película La Última Tentación de Cristo, por una decisión de la Corte Suprema de Justicia de Chile, amparada en la Constitución de Chile de 1980, aprobada durante la dictadura, que permitía la censura cinematográfica. Esta prohibición en concreto se dio en el año 1994, ya en la época democrática en Chile. En su sentencia, la Corte estableció que Chile violó la libertad de pensamiento y de expresión, y por ende dicho Estado debió, en cumplimiento de la sentencia emitida por la Corte, permitir la exhibición de la película y modificar su ordenamiento jurídico interno, inclusive su constitución, para hacerla compatible con los estándares de la Convención Americana, que no permite la censura previa. En primer caso, evitó que llegaran al sistema interamericano muchos otros casos de censura, debido a que la Corte entró al problema estructural que era la constitución política de un país y por ende todo su andamiaje jurídico. Aquí tenemos un caso francamente impresionante, cómo un Estado, parte en la Convención Americana, va al extremo de reformar su constitución, la ley pertinente, el reglamento pertinente, para que se pudiera exhibir una película, por lo demás malísima, que yo fui muy mal. Yo la compré en aquellos hechos, en aquellos años en un VHS, y la vi y dijo, ¿quién me tiene de idiota? Pero bueno, este primer caso de reforma constitucional ha impactado enormemente la jurisprudencia del tribunal en otros casos. Este es un ejemplo muy positivo y francamente estimulante. El otro caso que me voy a referir es un caso muy cercano, el caso de la comunidad Mayagna Sumo Aguas Tigni contra Nicaragua,
llegó a la Corte debido a que Nicaragua fue el primer caso de delimitación de territorios indígenas, que Nicaragua no había demarcado las tierras comunales de la comunidad Aguastigni, ni había tomado medidas efectivas que aseguren los derechos de propiedad de la comunidad de sus tierras ancestrales y recursos naturales. Además, el Estado otorgó una concesión en las tierras de la comunidad sin su consentimiento y tampoco garantizó un recurso efectivo para responder a las reclamaciones de la comunidad sobre sus derechos de propiedad. En virtud de las reparaciones ordenadas por la Corte en su sentencia, el Estado nicaragüense debió adoptar una serie de medidas de índole legislativa, económica, territorial y en materia de concesiones, con el propósito de cumplir con la sentencia de la Corte y por ende garantizar el respeto a los derechos humanos de la comunidad. Entre otras cosas, Nicaragua tuvo que adoptar en su derecho interno las medidas legislativas, administrativas y de cualquier otro carácter necesarias para la creación de un mecanismo efectivo de delimitación, demarcación y titulación de las propiedades de las comunidades indígenas, acorde con el derecho consuetudinario, los valores, usos y costumbres de estas comunidades. Además, el Estado debió invertir por concepto de reparación de daño inmaterial en obras o servicios de interés colectivo en beneficio de la comunidad mayagna Sumo Aguastigni y pagar una determinada cantidad a los miembros de la comunidad por concepto de gastos y costas en que incurrieron en los procesos internos y en el proceso internacional ante el sistema interamericano de protección. Podemos señalar que el gran aporte que da la Corte sobre la materia es el determinar que el derecho a la propiedad en casos de comunidades indígenas no lo podemos ver desde un sentido civilista, ya que la propiedad para estas comunidades tiene una concepción diferente y lo ven desde una cosmovisión totalmente diferente a como lo vemos nosotros, y esto no puede ser ignorado por el Estado y por ende debe ser tomado en cuenta. Es una posición una propiedad ancestral que no podemos mirar los títulos de registro, donde la posesión tiene otra concepción, incluyendo la conexión espiritual de estas comunidades con la tierra. Esta fue la primera sentencia, como les dije, que se dictó sobre el derecho a la propiedad de las comunidades indígenas, territorios ancestrales, y se dictó en una época en que no había el trabajo que hay hoy en la Corte Interamericana y permitió elaborar una sentencia muy detallada y muy hermosa, como ya no se pueden hacer hoy en día, y que es explicar toda la cultura de la comunidad mayagna Sumo Aguastigni, su relación con la tierra, la comunidad, los territorios sagrados, todo lo que estaban a punto de perder por haber sido dadas sus tierras en concesión a una empresa coreana para que cortara los árboles. Les recomiendo mucho esta sentencia, que por cierto el Estado cumplió totalmente con la ayuda de las Naciones Unidas o del Banco Mundial, no recuerdo. Se hicieron los estudios pertinentes y se logró la demarcación de las tierras, que era un problema muy complejo, porque se superponían los territorios de la comunidad con territorios estatales, con territorios particulares, con territorios municipales, y bueno, todo eso se solventó con mucho éxito. Hay un caso emblemático muy importante que se arrastra en la jurisprudencia reciente de la Corte, pero este fue el primero, en la cual tuvo una participación nuestro común amigo, el juez Antonio Cansado Trindade, en ese entonces presidente de la Corte, hoy día juez de la Corte Internacional de Justicia, sumamente importante. El caso Barrios Altos contra Perú. Los hechos de este caso se refieren a una masacre
ocurrida en el vecindario Barrios Altos, que no tenía nada de barrio alto, sino que era una comunidad pobre en Lima, en el año 1991, donde fueron asesinadas 15 personas. Los autores del hecho fueron identificados como miembros de inteligencia militar del ejército peruano. Aunado al anterior, la justicia militar dispuso que los militares no declararan ya que el Congreso había sancionado una ley de amnistía que exoneraba de responsabilidad a los militares, policías y civiles que hubieran cometido graves violaciones a los derechos humanos o participado en esas violaciones entre 1980 y 1995. Esto implicó que cientos de investigaciones que estaban en curso fueran paralizadas o archivadas. En este caso, la Corte Interamericana determinó la responsabilidad internacional del Estado no solo por la violación del derecho a la vida e integridad personal derivada de los hechos del caso, sino además por lo dictado por las dos leyes de amnistía, lo que constituyó la violación del derecho a las garantías judiciales, del derecho a la propiedad, a la protección judicial y el deber de adoptar disposiciones de derecho interno para subsanar las violaciones. Al respecto, la Corte se refirió a la obligación de los Estados partes en la Convención de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos en la Convención Americana a toda persona sujeta a su jurisdicción. En este caso, la Corte precisó las implicaciones de esta garantía en relación con la vigencia de los derechos considerados inderogables y cuya afectación constituye una grave violación a los derechos humanos, así como la posibilidad de la comisión de un delito contra la humanidad. El tribunal estableció además que el deber de investigar y sancionar a los responsables de las violaciones de derechos humanos implica la prohibición de dictar cualquier legislación que tuviera por efecto conceder impunidad a los responsables de los hechos de la gravedad señalada. Lo resuelto por la Corte en este caso, en relación con la nulidad de las leyes de autoamnistía, la Corte dijo que estas leyes carecían de efecto jurídico y el Estado peruano se vio obligado a reabrir todos los casos que había cerrado con motivo de la aprobación de esta ley, así como la obligación de investigar y sancionar a los responsables y continuar con los procesos judiciales adelantados, tuvo grandes implicaciones para el Poder Judicial peruano. El tribunal declaró que las leyes de autoamnistía son inválidas y carecen de efectos jurídicos. Hoy en día ya la Corte habla abiertamente de leyes de amnistía, ya no de autoamnistía, es decir, todas en general. En virtud de ello, el tribunal, esto implicó que los procesos archivados fueran reabiertos y se prosiguieran las investigaciones y condenas por graves violaciones de derechos humanos. En virtud de ello se originó el proceso judicial que culminó con la sentencia contra el expresidente Alberto Fujimori, tomando en consideración la sentencia emitida por la Corte, así como las posteriores investigaciones realizadas por el Poder Judicial peruano. Asimismo, el Estado peruano, en cumplimiento de la sentencia emitida por la Corte, debió dar aplicación a lo dispuesto al tribunal sobre el sentido y alcance de la declaración de ineficacia de la ley de amnistía e incorporó la tipificación del delito de ejecuciones extrajudiciales. El otro caso que llevó al juzgamiento del expresidente Fujimori fue un caso que conocimos nosotros también, el caso La Cantuta, que fue la detención
no me acuerdo si de 10 o 12 estudiantes en la Universidad de La Cantuta y un profesor que nunca volvieron a aparecer. Fueron encontrados algunos restos calcinados tiempo después. Pero este es el otro caso, junto con Barrios Altos, que determinaron la extradición y el juzgamiento del expresidente Fujimori. Este mismo caso nos sirve de ejemplo perfecto para hacer notar el impacto expansivo de la jurisprudencia de la Corte, donde a través de un caso se dan grandes lineamientos que tienen efecto erga omnes. En este sentido, el 14 de junio de 2005, la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina emitió una emblemática sentencia en la cual resolvió declarar la nulidad de las leyes de punto final y obediencia debida, las cuales habían interrumpido los procesos penales que se llevaban a cabo en ese entonces contra los militares argentinos acusados de delitos de lesa humanidad durante la represión de las dictaduras de finales de los años 70 y comienzos de los años 80. Este tribunal señaló que a fin de dar cumplimiento a los tratados internacionales ratificados por el Estado argentino, la supresión de las leyes de punto final y de obediencia debida resultaba impostergable. Esto significa que quienes resultaron beneficiarios de tales leyes no pueden invocar ni la prohibición de retroactividad de la ley penal más grave, ni la cosa juzgada, de acuerdo a lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En esta sentencia se puso además de manifiesto la importante influencia de la jurisprudencia de la Corte en los fallos y decisiones de los tribunales internos. Además de hacer referencia a varios casos, la Corte Suprema Argentina, entre ellos Velázquez Rodríguez, Godínez Cruz, Blake, el Amparo, la Corte Suprema se basó en gran parte de sus razonamientos en la sentencia emitida por la Corte en el caso Barrios Altos y que acabamos de comentar. Entonces son casos que voy pasando que les hubiera interesado mucho, pero no tenemos tiempo. Hay temas medulares en la jurisprudencia de la Corte, como la desaparición forzada, la obligación de investigar y sancionar, que me hubiera gustado tratar, pero no trataríamos el otro punto central de la conferencia, que es la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales en la jurisprudencia de la Corte. El primer caso sometido ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que conllevaba elementos de derechos económicos, sociales y culturales, es el caso Aleotu y otros contra Suleiman, el cual estaba relacionado con la detención, trato cruel, inhumano y degradante y muerte de 7 ciudadanos de Surinam de origen cimarrón, y fue resuelto en el año 1993. Los cimarrones son los habitantes de Surinam que viven en las selvas porque huyeron de las plantaciones holandesas hace 2 o 3 siglos y se mantuvieron aislados, desarrollaron sus propias costumbres y son conocidos de otra manera, de varias formas, pero una de ellas es cimarrones. Son de origen africano, naturalmente. En este caso, la Corte, al momento de establecer las reparaciones pertinentes, tuvo que realizar un estudio antropológico sobre la comunidad de los cimarrones en Surinam. Lo anterior con el propósito de adecuar dichas reparaciones a las costumbres y tradiciones de la comunidad, para que así la sentencia lograra cumplir con su finalidad, que es la de reparar integralmente, en la medida de lo posible, los daños ocasionados por el Estado.
La Corte tomó en consideración, por cierto, fue un problema en la audiencia en este caso porque ellos hablaban tacu-tacu. Entonces uno de ellos traducía, no me acuerdo si al holandés, del holandés se traducía al inglés y del inglés al español. O sea, la audiencia duró una barbaridad porque había que estar traduciendo de una lengua a la otra para que la información llegara a los jueces. La Corte tomó en consideración la estructura familiar de los cimarrones, tribu de las víctimas, y que es esencialmente matriarcal, en el cual es frecuente la poligamia. Lo anterior debido a que en Surinam los matrimonios deben registrarse para ser reconocidos por el Estado, pero por la escasez de oficinas de registro civil en el interior del país, generalmente no lo son. Para llegar a estos lugares hay que andar 2 o 3 días en bote por unos ríos gigantescos, lo cual en principio no debería afectar el derecho a indemnización de los parientes o cónyuges de matrimonios no afectados, no registrados. Además, la Corte tuvo en cuenta que el cuidado de los miembros de la familia estaba a cargo de un grupo comunal que sigue la línea materna, lo que debió ser considerado para determinar a cuáles familiares indemnizar. Asimismo, la Corte estimó que el derecho local que debía aplicarse a la comunidad de los cimarrones no era el derecho surinamés, porque este no es eficaz en la región en cuanto a derecho de familia, lo que implica que corresponde tener en cuenta las costumbres de dichas comunidades, la cual fue aplicada en la medida en que no fuera contraria a la Convención Americana. Cabe aquí resaltar el respeto y consideración del derecho consuetudinario indígena para la determinación del derecho aplicable a la comunidad, la cual guarda íntima relación con el respeto a los derechos económicos, sociales y culturales de dicho grupo étnico. Si la Corte no aplicó ley debidamente promulgada por un parlamento, aplicó las costumbres, usos y costumbres de la comunidad como ley para evaluar las reparaciones. Por otra parte, en la indemnización fijada para los herederos de las víctimas, se previó una suma para que los menores puedan estudiar hasta una determinada edad. Ven cómo se fue incluyendo aquí todo el aspecto económico, social y cultural dentro de una sentencia que declaró la violación del derecho a la vida. Sin embargo, debido a que estos objetivos no se logran solo otorgando una indemnización, la Corte determinó que es preciso también que se ofrecieran a los niños una escuela donde pudieran recibir una enseñanza adecuada y una asistencia médica básica, situación que en el momento del caso no ocurría en muchas de las aldeas. En este sentido, la Corte tuvo en consideración que en el lugar donde los hijos de las víctimas vivían, en su mayoría, la escuela y el dispensario estaban cerrados. Por lo que dispuso que como parte de la indemnización, Surinam estaba obligado a reabrir la escuela, a dotar de personal docente y administrativo para que funcionara permanentemente. Igualmente se ordenó que el dispensario ya existente fuera puesto en condiciones operativas y reabierto prontamente. Es posible observar cómo la Corte establece un importante vínculo entre el derecho a la igualdad y a la no discriminación, consagrado en el artículo 3 del Protocolo de San Salvador, en relación con el derecho a la educación, el cual se encuentra establecido en el artículo 13 del mismo protocolo, según el cual toda persona tiene derecho a la educación que le permita participar efectivamente en una sociedad democrática y pluralista, lograr una subsistencia digna, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todos los grupos raciales, étnicos o religiosos. Por último, la Corte ordenó la creación de una fundación destinada a actuar como fideicomitente de los fondos depositados en los bancos
y asesorar a los beneficiarios en la aplicación de las reparaciones recibidas o de las rentas que percibían del fideicomiso. Esta fundación debía prestar asesoramiento a los beneficiarios con el propósito de que las indemnizaciones percibidas por los hijos menores de las víctimas sean utilizadas para gastos posteriores de estudio o para formar un pequeño capital cuando comiencen a trabajar o se casen, y que no solo se inviertan en gastos comunes cuando razones serias de economía familiar o de salud así lo exigieran. Bueno, me voy a referir a un caso más reciente, el caso de los más difíciles de cumplir las reparaciones, por las implicaciones en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Pasaron aproximadamente como 8 años para que la Corte volviera a resolver un caso relacionado con estos derechos. Es el caso Baena, Ricardo y otros versus Panamá, o el caso de la Ley 25, que fue resuelto en el año 2001 y que se cerró hace poco, ya con el cumplimiento final del gobierno panameño del pago de una indemnización que, si mal no recuerdo, alcanzó una suma de más de $30 millones. ¿En qué originó este caso? 270 empleados públicos fueron arbitrariamente destituidos de sus cargos, debido a que habían participado en una manifestación por reclamos laborales, a quienes a su vez se acusó de complicidad con una azonada militar. Y la manifestación de estos funcionarios públicos se dio en el mismo momento en que exmiembros de la extinta Guardia Nacional de Panamá huyeron de una isla en que estaban prisioneros y trataron de retomar el poder en la ciudad de Panamá. Pero lo medular, esto ocurrió poco tiempo después de la invasión de los Estados Unidos a Panamá, pero asimismo lo medular, a lo que quiero referirme, es que la Corte se pronunció en el sentido de que Panamá violó los principios de legalidad y de retroactividad consagrados en el artículo 9 de la Convención, en razón de que la Ley 25 y la norma contenida en el artículo 43 de la Constitución Política de Panamá eran contrarias a la Convención por permitir la retroactividad de las leyes. Es decir, estos tipos fueron despedidos de sus trabajos hoy, y 3 días después la Asamblea Legislativa aprobó la ley de despido. Una cosa impresionante. Y esta es la famosa Ley 25 que permitía al Estado darles carácter retroactivo a las leyes. Este caso presentó una serie de dificultades muy grandes, porque ya cuando ocurren los hechos y esta gente presenta el caso ante la comisión y la comisión lo lleva a la Corte para poder entrar a conocer las reparaciones, todas las empresas para las que trabajaban estos funcionarios habían sido privatizadas y habían desaparecido. No quedaban registro de cuánto ganaban, de cuánto tiempo habían laborado, cómo poder estimar la reparación. Fue un asunto muy difícil. El tribunal no estaba en capacidad de realizar, imagínense, los estudios de esta naturaleza de 270 víctimas. Hubo que remitir a la jurisdicción interna, ordenarle al Estado que fuera la jurisdicción interna la que se encargara de realizar esta labor. Y esto fue sumamente difícil, porque había que hacer un estudio de cada uno de las víctimas, y era un grupo sumamente difícil en sí. Yo me hice muy amigo de muchos de ellos, pero primero peleaban entre ellos, después peleaban con los de afuera,
A mí me pasaba, me recuerdo, dejando medicinas porque decían que estaba enfermo, eran muy amables en unos aspectos, en otros casos cerraban la entrada a la corte y no dejaban entrar a nadie, se amarraban con cadenas, y lo mismo hicieron en Washington, en la comisión, lo mismo hicieron en Panamá. Finalmente, la circunstancia que permitió el cierre del caso fue la llegada del expresidente panameño, ¿cómo se llama? Bueno, ahorita me acuerdo el nombre, el segundo apellido del Espriella, que ha sido expresidente, y él usó sus influencias como embajador ante la OEA para que el Estado destinara las sumas correspondientes al pago. Pero era un grupo muy típico, ¿verdad? Era llegar en la mañana y yo me encontraba a uno leyendo la Biblia. Bueno, es el día que le pagaron la indemnización, se hizo pastor protestante y puso una iglesia. Se ponía en huelga de hambre y nosotros sabíamos que en la madrugada llevaban los carros y le llevaban las comidas, ¿verdad? Bueno, ese es el realismo mágico de América Latina en un caso de estos. En este caso, entonces, repito, la Corte se vio en la necesidad de estudiar en detalle los alcances de los derechos sindicales, los cuales se encuentran regulados en el artículo 8 del Protocolo de San Salvador. Este artículo establece, entre otras cosas, que los estados deberán garantizar el derecho de los trabajadores a organizar sindicatos y afiliarse al de su elección para la protección y promoción de sus intereses. Este artículo señala además que estos sindicatos, federaciones y confederaciones tienen el derecho a funcionar libremente, así como el derecho a la huelga de los trabajadores, y que el ejercicio de esos derechos solo puede estar sujeto a las limitaciones y restricciones previstas por ley, siempre que estos sean propios a una sociedad democrática y necesarios para salvaguardar el orden público y los derechos de los demás. En este sentido, la Corte señaló que la libertad de asociación en materia sindical consiste básicamente en la facultad de constituir organizaciones sindicales y poner en marcha su estructura interna, actividades y programas de acción sin intervención de las autoridades públicas que limite o entorpezca el ejercicio del respectivo derecho. Estos no son derechos económicos, sociales y culturales en relación con la violación de la retroactividad de una ley. Por otra parte, esta libertad supone que una persona pueda determinar, sin coacción alguna, dijo la Corte, si desea o no formar parte de la agrupación, de la asociación, ya que a fin de cuentas se trata de un derecho fundamental a agruparse para la realización común de un fin lícito, sin presiones e intromisiones que puedan alterar o desnaturalizar su finalidad. La Corte Interamericana determinó que la libertad de asociación en materia sindical reviste la mayor importancia para la defensa de los intereses legítimos de los trabajadores y se enmarca en el corpus juris de los derechos humanos. En este sentido, la libertad de asociación en materia laboral, en los términos del artículo 16 de la Convención Americana, comprende un derecho y una libertad, a saber, el derecho a formar asociaciones sin restricciones distintas a las permitidas en los incisos 2 y 3 de aquel precepto convencional, y la libertad de toda persona de no ser compelida u obligada a asociarse. El Protocolo de San Salvador, en su artículo 8.3, reconoce la misma idea y precisa que en materia sindical nadie podrá ser obligado a pertenecer a un sindicato. Por otra parte, la Corte estimó que la Convención Americana es muy clara al señalar en su artículo 16 que la libertad de asociación solo puede estar sujeta a restricciones previstas en la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, que se establezcan en interés de la seguridad nacional, del orden público, de la salud o de la moral públicas, o de los derechos o libertades de los demás.
Esta regulación, tal y como se ha señalado, se encuentra también regulada por el artículo 8 del Protocolo de San Salvador o Convención adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Esa es la Convención de San Salvador. Bueno, quiero ir terminando, así es que alégrense si me ven pasar páginas. Quisiera referirme al caso de las comunidades indígenas de Paraguay, francamente impresionantes, pero quiero referirme muy brevemente a un caso muy reciente que tuvo la Corte, y voy a ser muy breve, pero es que fue un caso que a mí, que he visto tantos, me impactó espantosamente. El caso de las masacres del Mozote y lugares aledaños en El Salvador. Esta fue una masacre espantosa por parte del ejército de varias aldeas indígenas, en la cual fundamentalmente, y ya no para referirme más a esto, mataron fundamentalmente ancianos, mujeres y niños a veces de meses de edad, de la manera más atroz. De la manera más atroz. Pero los hechos del caso se relacionan entonces con una serie de masacres que habían ocurrido en un periodo de las denominadas operaciones de contrainsurgencia desplegadas de manera masiva contra civiles por el ejército salvadoreño durante el conflicto armado. Dichas acciones habían tenido carácter sistemático y generalizado, con la finalidad de sembrar terror en la población. Además, dichos hechos continuaban impunes. Después de que se falló esta sentencia, me topé con el embajador de El Salvador. El Estado reconoció los hechos. Fue hace poco, el gobierno pasado. Me dijo, lo importante es que ya quedó constancia de que estos hechos ocurrieron, porque por muchos años se negó que habían ocurrido y ahora tenemos la constancia de que ocurrieron efectivamente. Al respecto, la Corte notó y valoró que el Estado tenía iniciativas estatales de carácter general relacionadas en específico con los sistemas de atención pública de salud en las regiones relacionadas con el caso. No obstante, la Corte consideró que, sin perjuicio de ello, no debe confundirse la prestación de los servicios sociales que el Estado brinda a los individuos con las reparaciones a que tienen derecho las víctimas de violaciones de derechos humanos en razón del daño específico generado por la población, a la población por la violación. Por lo tanto, la Corte ordenó al Estado implementar en las comunidades, independientemente de las obras públicas del presupuesto nacional destinadas para la región, un programa de desarrollo que incluyera mejoras en el sistema de las vías de comunicación pública, acceso a servicios públicos de agua y luz, establecimiento de un centro de salud en un lugar accesible para la mayoría de las poblaciones, con el personal y las condiciones adecuadas en el cual se pueda brindar atención médica, psicológica o psiquiátrica y psicosocial a las personas que se hayan visto afectadas y que quieran este tipo de tratamiento. Construcción de una escuela en el lugar accesible para la mayoría de las poblaciones y construcción de un centro para adultos mayores. Estamos en el campo de los derechos económicos, sociales y culturales. Y déjenme contarles algo que difícilmente se va a volver a repetir. La Corte falló un caso ahora en el mes de octubre de 4 niños desaparecidos durante el conflicto armado. Y precisamente habían desaparecido durante esta operación del ejército en el Mozote. Existía la práctica, en algunos casos mataban los niños, en otros se los llevaban.
y los daban en adopción o los adoptaban los mismos militares. Y un sacerdote católico, cuyo nombre no me acuerdo en este momento, pero que falleció recientemente, creó la Asociación Pro Búsqueda, que ya ha localizado a más de 300 niños y los ha puesto en contacto con sus familias, con sus familiares de sangre. Con sus familiares. Este es un caso muy reciente que pueden ver, y existían otros casos anteriores sobre esta materia. La Corte le ordenó al Estado de El Salvador poner una página web con la información de todos los niños desaparecidos, porque muchos fueron dados en adopción fuera del país, y se obligó para que se identifiquen ellos, y obligó al Estado a crear un banco de sangre para guardar genético para la identificación posterior de estos niños, si es necesario. Bueno, ya no les voy a relatar más casos ni dramas de esta naturaleza, pero sí, si me permiten 5 minutos, unas conclusiones. Con unos pocos ejemplos he puesto de relieve el impacto de las sentencias de la Corte en la región, en muy diferentes temas: reformas constitucionales, delimitación de la propiedad comunitaria indígena, autoamnistías, casos que no hablamos de libertad de pensamiento y de expresión, desaparición forzada de personas, masacres, derechos de la mujer y hasta jurisdicción militar, entre otros. Los derechos de la mujer son las novedades de casos muy recientes llegados a la Corte. Y hay un caso mexicano que no recuerdo el nombre en este momento, me disculpan, pero son casi 200 casos, más de 200 sentencias, pero que les recomiendo, ocurridas en la zona aledaña a la frontera americana, donde estaban siendo desaparecidas reiteradamente las mujeres. Eso, el derecho de propiedad, son los nuevos temas que está recibiendo el tribunal. Ya van quedando atrás las desapariciones forzadas, por ejemplo, la violación a la libertad, la violación a la vida, la violación a la integridad personal, que formaban parte de todos los casos que llegaban a la Corte. Hoy en día los artículos 8 y 25 de la Convención, el acceso a la justicia y el debido proceso, se encuentran presentes en casi todas las denuncias que llegan a la Corte. Con el paso de los años, la influencia de la jurisprudencia de la Corte ha ido aumentando debido a que el número de casos que se somete al tribunal ha venido aumentando también. Las distintas y nuevas temáticas de hoy en día le han permitido a su jurisprudencia tener un alcance aún mayor. Sin embargo, esta es la mitad de la historia. La otra mitad se refiere a la aplicación de la jurisprudencia del tribunal por parte de órganos judiciales de los países parte, así como de sus operadores de justicia. En este sentido, considero fundamental el control de convencionalidad por parte de los tribunales nacionales con el fin de dar plena aplicación a la jurisprudencia de la Corte Interamericana. De nuevo estamos, como a principios del siglo XX, en la disputa entre el dualismo y el monismo en el caso del derecho internacional. Unos están afirmando la aplicación del control de convencionalidad y otros, que es la que sostiene la Corte naturalmente, y otros del control de constitucionalidad, que es lo que hacen los tribunales constitucionales. Y eso ha abierto la discusión con 2 o 3 estados sobre cumplimiento de sentencias muy recientemente, concretamente Venezuela, concretamente Uruguay y algún otro por ahí. Bueno. Nosotros, como abogados, debemos hacer ver a nuestros jueces la obligación de realizar un control de convencionalidad de las normas y medidas a aplicar en cada caso concreto.
En cuanto a la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales, una de las principales conclusiones a las que podemos arribar es el vacío existente en el sistema interamericano en cuanto a la justiciabilidad de estos derechos. Lo anterior ha impedido que sean sometidos a la jurisdicción de la Corte casos cuya violación sea directamente ligada a uno de estos derechos. Y la Corte no declara la violación del derecho económico, social y cultural. Hace referencia a ellos a través de la violación de los derechos que se encuentran consagrados en la Convención Americana, civiles y políticos. En su defecto, la Corte ha debido interpretar esos derechos a través de los derechos civiles y políticos, o en otros casos, interpretar estos últimos a la luz de los derechos económicos, sociales y culturales. La Corte Interamericana, a través de sus medidas de reparación integral, ha podido ordenar a los Estados medidas tendientes a mejorar las condiciones sociales, económicas y culturales de las víctimas en diversos casos, lo que de una forma indirecta le ha permitido hacer valer estos derechos que, como se ha dicho con anterioridad, son inalienables al ser humano. Recordemos que el derecho a la vida, establecido en el artículo 4 de la Convención Americana, implica no solo una obligación negativa del Estado de no privar de la vida, sino además la acción positiva de éste, tendiente a asegurar un nivel de vida adecuado a sus habitantes, tomando en consideración su dignidad humana. La estrecha conexión entre derechos civiles y políticos y los económicos, sociales y culturales, basada en su indivisibilidad e interdependencia, ha permitido a la Corte establecer claras conexiones entre ambas categorías de derechos. La violación de uno de los primeros puede implicar la vulneración de alguno de los segundos, lo cual a su vez ha dado a que la Corte, para establecer indirectamente violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales, haya tenido que referirse a estos otros. El deber estatal de implementación progresiva de medidas tendientes al mejoramiento de las condiciones económicas, sociales y culturales podría ser objeto de rendición de cuentas y, de ser el caso, de cumplimiento del respectivo compromiso adquirido por el Estado, podrá ser exigido ante las instancias llamadas eventualmente violaciones a resolver las violaciones de derechos humanos. Por último, podemos considerar que la regresividad en materia de derechos económicos, sociales y culturales puede ser justiciable, así lo ha dicho la Corte hoy en día, en virtud de la existencia para los Estados de un deber, si bien condicionado, de no regresividad. En términos generales, esto implica que las leyes no deben empeorar la situación de regulación vigente de estos derechos. En todo caso, para evaluar si una medida regresiva es compatible con la Convención Americana, se deberá determinar si se encuentra justificada por razones de suficiente peso. Si bien el marco normativo, por las razones expuestas anteriormente, no ha permitido a la Corte declarar violaciones directas a los derechos económicos, sociales y culturales, es evidente que ésta ha intentado, por los medios a su alcance, no desconocer estos derechos e incluirlos en la medida de lo posible dentro de sus consideraciones, tanto de fondo como de reparación a las víctimas. Sin embargo, nos enfrentamos a la pregunta de si en un futuro cercano o lejano el tribunal podrá determinar violaciones directas a estos derechos sin necesidad de hacerlo a través de los derechos civiles y políticos. En virtud de la evolución jurisprudencial mostrada en el presente estudio, podemos considerar que lo anterior no depende exclusivamente del tribunal o de su voluntad para hacer justiciables tales derechos, sino que además implicaría cierto cambio en la normativa existente, así como la voluntad de gestión de los demás actores del sistema interamericano de protección de los derechos humanos.
valga decir los estados, con la aprobación de los protocolos o las convenciones pertinentes. Les ruego que me disculpen, hablé demasiado, 1:20, y por eso corrí mucho, cosa que no acostumbro a hacer, pero me pareció que era importante que se llevara una pincelada del tema de principio a fin. Muchas gracias, muy amable. Le agradecemos al señor juez de la Corte Interamericana, señor juez Ventura, por la excelente charla con la que nos mantuvo entretenidos en esta 1:20. Fue un gusto haberlo escuchado. A continuación vamos a abrir un breve espacio debido a la hora en que tenemos y que pues merecen descansar y prepararse los grupos para la competencia final de mañana. Un breve espacio de preguntas. Vamos a pedir ayuda a las compañeras y compañeros que tienen el micrófono para tales efectos. Entonces les vamos a rogar, por favor, que levanten primero la mano. Tenemos aquí la primera participación en la segunda fila de asientos. Les rogamos que las preguntas sean claras, precisas y concisas. Buenas noches. Aprovechando la ocasión de que contamos con la presencia de don Manuel Ventura, de quien tantas veces hemos leído votos y sentencias, me gustaría, don Manuel, tal vez se sale un poco del tema, porque precisamente el tema de este año de la competencia Eduardo Jiménez de Arechaga tocaba un tema muy vigente, que es el derecho a la nacionalidad. Precisamente el lunes anterior se le notificó al Estado de República Dominicana la sentencia de haitianos y dominicanos expulsados en contra de República Dominicana, que fue inclusive una de las sentencias que más utilizamos en esta última semana y durante la semana de la competencia. Y de casualidad, pues cuando se le notificó la sentencia a República Dominicana, me dio la curiosidad por buscar videos en YouTube con declaraciones de las autoridades de República Dominicana, que me imaginaba que estaban consternadas por la sentencia. Y efectivamente busqué algunos videos y salían, bueno, del presidente del Congreso, diputados, bueno, una gran cantidad de funcionarios públicos de gran investidura, hablando barbaridades sobre esa sentencia, porque, bueno, consideran que la sentencia de la Corte, en este caso, y también como había sido en el caso de la niña Yani Hocico, era una violación a la soberanía de República Dominicana, y que eso era una barbaridad, y que los haitianos deberían estar agradecidos por todo lo que les ha dado el Estado. Y bueno, pues yo dije, en esas condiciones es probable que ya dentro de poco denuncien la convención como lo hizo Venezuela, porque ya no les gusta que les toquen el derecho a la nacionalidad, ni que estén hablando a favor o dictando sentencias a favor de la comunidad haitiana que reside en República Dominicana. En esas condiciones, don Manuel, es difícil pensar en medidas en ejecución de sentencias o cumplimiento de las sentencias, porque de previo y de forma expresa ya las autoridades manifestaron que no están de acuerdo y que no van a cumplir. ¿Qué se podría hacer en este caso, ya que no hay ningún medio que obligue a los estados, más allá de la buena fe, a cumplir con las sentencias de la Corte, sobre todo en un caso tan delicado y que pues se encuentra inmerso en un contexto bien complicado? Precisamente antes de salir para acá recibí un email con las declaraciones del presidente del Tribunal Constitucional de República Dominicana, diciendo que al pueblo dominicano no le había gustado la sentencia. Vi declaraciones del gobierno, vi declaraciones de funcionarios, y eso pasó en casos anteriores también. ¿Qué consecuencias va a tener eso? No lo sabemos. Lo cierto del caso es que el Estado tiene un lapso para cumplir la sentencia, y si no, se abre el procedimiento de supervisión de sentencia, y habrá que ver por qué el Estado cumple o no cumple la sentencia antes de adoptar la Corte resoluciones al respecto. Es muy pronto para referirse a qué puede pasar. Pueden pasar muchas cosas, como no puede pasar nada. Ojalá que no pasen cosas malas para el sistema y lo debiliten. Pero este es un tema muy sensible en la República Dominicana, y
Y es curioso, ¿no? En esta materia de la discriminación a los haitianos no hay divisiones políticas. Cuando tuvimos la primera audiencia de medidas provisionales en el caso Jan y Bosico, eran 2 niñas de origen haitiano nacidas en República Dominicana que no les habían reconocido la nacionalidad, vinieron representantes a la audiencia de todos los partidos políticos a decir en República Dominicana no existe discriminación contra los haitianos. Es un tema muy sensible. Yo no puedo referirme a lo que pueda pasar en este momento, pero esperemos a ver, pero sí, ya que, por ejemplo, leí un artículo del expresidente Leonel Fernández, francamente agresivo contra el tribunal, y creo que fue en uno de sus gobiernos que se reconoció la competencia contenciosa de la Corte. Hay grupos internos en República Dominicana que sostienen que ese acto fue nulo, que se violaron ciertos requisitos internos. En fin, yo creo que podemos esperar muchas cosas al respecto. Y en un área en que muy pocos estados han ratificado la Convención Americana, el Caribe, nada más son 5 o 6 los que lo han hecho. Y ya el único que daba de lengua castellana sigue siendo, gracias a Dios, República Dominicana. Los demás son de lengua inglesa, francesa, Haití, y Surinam de holandés, ¿verdad? Veremos a ver. Este es un tema muy delicado, este es un tema del cual vamos a seguir hablando y es muy preocupante, definitivamente es muy preocupante que vuelva a resucitar el espectro de la soberanía cuando ya se pensaba que eso estaba superado. Buenas noches, don Manuel, mi nombre es Huber May, quisiera hacerle una consulta en relación con el tema de la justiciabilidad de los derechos económicos y sociales. Me parece que tiene que ver mucho con el nivel de desarrollo económico y social de cada país y el caso concreto. Me gustaría saber, preguntarle, con toda la comprensión, digamos, del caso, ¿qué opina usted con respecto al aspecto de la sentencia sobre la fecundación in vitro, que hace referencia a un tema económico y social, que es el tema del derecho a la salud, donde hubo casi que una orden expresa, y cómo podría, digamos, el país, cumplir, cómo se plantea este tema de la justiciabilidad de este derecho en concreto, por supuesto entendiendo la posición suya, digamos, en relación con el tema? Bueno, usted sabe muy bien que yo no participé en ese caso por ser costarricense y nunca he dado una declaración a favor o en contra por respeto a mis colegas que participaron en ese caso. Lo cierto del caso es que sí hay una orden expresa al gobierno al Estado costarricense que debe cumplir. Eso no cabe la menor duda. Ahora bien, no es el único caso en el cual se ordena a un Estado modificar legislación. Y generalmente en esto la Corte usa el término plazo razonable para que el Estado implemente y modifique la legislación. En este caso se dio un plazo concreto que el Estado no ha cumplido. Así es que el caso en algún momento tendrá que llegar a etapa de supervisión de cumplimiento de sentencia, y lo más posible es que se convoque, en casos delicados es lo que se está haciendo, al Estado, a los representantes y a la Comisión, para que en una audiencia privada o a veces pública se discuta el por qué no se ha dado cumplimiento a esa sentencia. Ese es el procedimiento. Ustedes saben que, al contrario de Europa, que el Consejo de Europa tiene el Consejo de Ministros, que conoce los casos de no cumplimiento de una sentencia del Tribunal Europeo,
la Corte Interamericana lo único que puede hacer es informar a la Asamblea General de la OEA del no cumplimiento. Aquello conlleva consecuencias muy importantes de orden político y económico para el Estado que no cumple, aunque también, pues según me enteré ahora, ¿verdad?, los dos estados que están recibiendo, los dos estados sobre los cuales se reciben más denuncias son la Federación Rusa y ¿cómo se llama? El país de la par que está en guerra. ¿El país de qué? De la par, perdón. Y Ucrania, perdón. Ucrania. Y Ucrania. Rusia es un país sumamente fuerte, poderoso, y como dijo alguien, pues esas cosas pesan a la hora de evaluarse, me imagino yo. En mí nunca han pesado, pero en un país como Costa Rica, que ha sido ejemplar en el cumplimiento de sus deberes en materia de derechos humanos y que implementó la OC5, implementó la OC4, cumplió con Herrera Ulloa, es francamente muy preocupante, sobre todo siendo el país que no se haya dado cumplimiento a esta sentencia, independientemente del criterio que uno tenga sobre la fecundación in vitro. Yo supongo que en el curso de este año posiblemente se convocará a una audiencia a las partes para ver por qué razón no se ha dado cumplimiento, y el Estado deberá informar por qué no lo ha hecho, aunque todos los días hay información en la prensa sobre esto, ¿verdad? Sí, buenas noches, doctor Manuel Ventura Robles. Mi nombre es Ricardo Rosales, soy estudiante de la Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, Venezuela. Y bueno, básicamente una de las preguntas más importantes para nuestro país es entender un poco cuál es su opinión acerca de la sentencia más reciente, Brewer-Carías contra Venezuela, y si eso implicó un retroceso para la Corte en materia de excepciones al agotamiento de los recursos internos. Quería saber pues su opinión más allá del voto que sabemos que expuso en la sentencia. Y la segunda era que, viendo todos estos precedentes, ¿no?, en el sistema interamericano y en la República Dominicana, la Corte se está evaluando, digamos, apoyar alguna doctrina del margen de apreciación o ir concediendo espacios a los estados para evitar eventuales denuncias o eventuales pues, separaciones de los estados. Muchas gracias. Con gusto, empiezo por la segunda. La Corte no ha considerado la aplicación, se ha hablado, pero no se ha considerado la aplicación del margen de apreciación. Estuvimos oyéndolo a los europeos hablar mucho de cómo utilizan el margen de apreciación. Fue para nosotros sumamente interesante verlo. Pero para mí lo importante es el otro tema. Ya hay un libro que está publicado, que está circulando, publicó el propio Alan Brewer-Carías, lo pueden pedir a través de Barnes & Noble, no sé si en los Estados Unidos, no sé si aquí ya habrá llegado el libro, en la crítica que hace él a la sentencia que dictó la Corte en su caso, y publica los votos, el voto de Eduardo Ferrer Magrego y mío en el caso ese, y después en la autorización que se dio al juez Diego García Sayán para que fuera candidato a la Secretaría General de la OEA, permaneciendo como juez de la Corte. Ahí está yo me sumé al voto que hizo en ese caso el juez chileno Eduardo Biogrossi, que es magnífico también ese voto. Yo creo que sí, que fue un retroceso muy grande en cuanto a la doctrina de agotamiento de los recursos internos. Y eso va a llevar a la Corte, ahorita se presenta un caso a tener que volver a tratar el tema. Porque prácticamente el grupo mayoritario de jueces le estaba diciendo a Alan Brewer-Carías, vuelva a su país,
hacerse presente en el juicio, que el Estado tiene paralizado el juicio mientras no llegue. ¿Y qué significa eso? Que no más poniendo los pies en el aeropuerto lo van a poner preso. ¿Y qué le espera? Vean a Leopoldo López. Va a salir de la cárcel. Le van a garantizar un juicio justo. Difícilmente. La Corte Suprema de Justicia de Venezuela, antes de retirarse de la Convención Americana, declaró inejecutable una sentencia de la Corte. Y le recomendó la Corte Suprema de Justicia al entonces presidente Chávez que denunciara la convención, que se retirara. Bueno, eso nos da un ejemplo del nivel del respeto de los instrumentos internacionales, y para mí ese fue un retroceso muy grande, sobre todo la manera como se interpretó por parte de la mayoría. Y bueno, yo creo que el voto es sumamente claro, yo los invito a leerlos. Ha creado una situación sumamente difícil en el tribunal, una cosa y otra, porque estuvieron interrelacionadas, pero las cosas, pues, las aguas vuelven a su nivel poco a poco y esperemos que se nivelen pronto. Pero el tema del agotamiento de recursos internos se va a volver a presentar, porque o algún Estado va a alegar lo que alegó Venezuela, que se encuentre el caso en una etapa previa, no me acuerdo el nombre exactamente que hizo, una etapa que no era tardía, era que no estaba en capacidad en esa etapa la persona de poder agotar los recursos internos. Entonces cualquier Estado va a alegar eso, en cualquier caso. Entonces, y esa es una excepción que todos los Estados, en todos los casos, es la primera que ponen eso, incluyendo Venezuela, después de la recusación de los jueces que nos ha hecho por un montón de años. Pero bueno, sí, para mí un grave retroceso ese caso, y para mí un grave retroceso sobre libertad de expresión el caso Memory, en que también hay un voto, ya no me acuerdo con quién, con Ferrer y con Bio también, y con Bio. Esperemos que el juez Bio Grossi sea reelegido, va a reelección al año entrante en la Corte, porque es un internacionalista de gran peso y una persona muy responsable. Fue el único que salvó el voto, según entiendo, yo no he querido verlo, en fecundación in vitro, o sea, tuvo el coraje de enfrentar a la mayoría de sus colegas. Finalizamos la charla del día de hoy agradeciéndoles a todos por su asistencia, por su participación y la atención que han tenido. La Comisión de Derechos Humanos del Colegio les agradece a todos por su participación. Muchas gracias, don Manuel. Le entregamos en esto un pequeño reconocimiento por parte de la Comisión. Muchas gracias. Buenas noches. Se me olvidaba, hay un pequeño brindis que tenemos ubicado en el edificio siguiente. Si gustan, podemos pasar a este lugar, que en la sección interna de la cafetería, ahí tenemos el brindis. Muchísimas gracias.